Hoy hablamos con Martín Romero, ilustrador, autor de cómics y también director de animación. Nos acompaña para charlar sobre el cortometraje To Bird or Not to Bird. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias por pasarte por Magacinema. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Ha sido chulísimo poder ver este cortometraje. Estoy encantadísima de que lo llevéis a los Goya y de que ya estáis ahí como muy cerquita. ¿Qué tal lleváis estos días de nervios? Bien, lo llevamos bien, muy contentos por la nominación y nada, bien, disfrutando del momento, sí. Ya no queda mucho, ¿no? Para esos Goya 2024. Estáis nominados por cortometraje, además concretamente de animación. Pregunta del millón que solemos hacer bastante, sobre todo a los directores que trabajáis en animación. ¿Tú cómo llevas eso de que haya categoría de animación y de lo demás? Bueno, yo me da un poco igual. Parece, no sé, si hay categoría de documental, ficción, pues que haya animación, bueno, pues me parece, yo qué sé, no sé qué decirte. Tampoco. ¿No te supone un hoy, ojalá que no nos separasen? ¿No te afecta en ese Bueno, aspecto? a ver, supongo que sí. A ver, yo partiendo de la base que soy bastante nuevo en este mundo del audiovisual y me faltan o sea, quiero decir, ciertos conocimientos para poder juzgar determinadas cosas, ¿no? A ver, entiendo que si metiesen animación dentro de ficción, lo más probable, a ver, ya creo que tendría las de perder, la de la animación. Más que nada porque el público general no consume animación y creo que no tiene el mismo prestigio que tiene la ficción, con lo cual habría como un punto de desventaja. A ver, otro aspecto referente a la misma pregunta, por ejemplo, hay festivales que, por ejemplo, los premio de ficción, tiene una cuantía económica que igual triplica a la cuantía de un corto de animación. Ahí sí me parecería bien, porque al fin y al cabo es un cortometraje, es el mismo o más trabajo que un corto de ficción. Ahí me parecería justo que se igualase, quiero decir, bueno, que al final la realización de un corto, de un proyecto, existe un guión, existe un proceso de trabajo muy parecido, aunque no sea idéntico, con lo cual ahí sí que me parece injusto que se discrimine un medio respecto al otro. Luego a la hora de valorarlos, pues me parece más justo, creo, a priori me parece que sí que tiene más sentido que se valoren o sea, por categorías, ¿no? Por la animación o por ficción o documental, lo que sea, porque comparar un documental con una película de ficción es un poco complicado. Sí. Entonces, ahí sí que le veo más sentido. Pero bueno. Es que es algo que últimamente, en los tiempos que corren, se está hablando muchísimo porque la animación está aumentando bastante, ¿no? En cuanto a producciones que nos llegan, la gente se está animando cada vez más y hay muchas veces que se piensa o se dice que quizá tener las categorías separadas o discriminar en ese aspecto la animación con respecto a otro tipo de producciones, pues no es positivo. A mí me parece que, a mí me gusta que haya categoría de animación, la disfruto muchísimo además porque también me permite ver bastantes más cosas, al tener su propia categoría nos permite un halo un poquito más grande que si quizá en los premios lo típico que nos llega la información un poco más sesgada, ¿no? O ya filtrada, por así decirlo, veríamos quizá algo, una cosa de animación o ninguna, por lo que tú dices, ¿no? Porque no llegaría. Pero sí es cierto que también creo que hay una desventaja a la hora de valorar tanto el cortometraje como la animación. Creo que debería de trabajarse a nivel económico de forma más justa, ¿no? O más equitativa, realmente. Sí, sí, bueno, sí que es verdad que una película es una película, o un corto es un corto, me refiero, o sea, al final se construye mediante planos, o sea, quiero decir, el lenguaje es el mismo, en el aspecto formal, me refiero. Luego, claro, la animación te da unas cosas o viceversa, la ficción que no te da animación, como puede ser, yo qué sé, la improvisación que puede tener un actor o determinados. La animación es un poco más encorsetada porque tienes que tener todo, o sea, dibujar, o sea, hacer un plano
se construye dibujo a dibujo. Tienes que tenerlo muy claro antes de empezar y tener todo muy estudiado para no, porque es mucho tiempo invertido, ¿no? Entonces ahí se pierde algo. Quiero decir, obviamente hay diferencias entre ambas cosas, pero al final es cine igual, es uno contar una historia, ¿no? Entonces ahí en ese aspecto sí que no hay diferencia, yo no veo diferencia. Luego, pues hay matices bueno, que sí, que yo creo que determinados aspectos puede estar bien diferenciarlos, pero en términos generales no debería ser así. Sí, se podría. Quería yo preguntarte, porque a la hora de crear un cortometraje entiendo que hay unas pautas, lo mismo que un largometraje, ¿no? Pero un cortometraje entiendo que se tienen que tener otras muchas cosas en cuenta. Pero claro, a la hora de realizar un cortometraje con las características que tú traes en el tuyo, ¿hay alguna pauta de trabajo, como nos estabas comentando, ¿no? El decir, tengo que hacer esto, esto y esto. Porque los que no sabemos es como que lo vemos, lo disfrutamos, nos gusta muchísimo, pero creo que es importante que se sepa el trabajo que hay detrás de algo para que se pueda valorar un poquito más. A ver, sí, a ver, el proceso, bueno, a ver, como todo, más o menos tienes la idea inicial. Yo he ido trabajando en este proyecto, más que trabajar, o sea, tenía anotadas pequeñas ideas que fui cribando y quedándome con las que más me interesaban, quedé con 4, 5, 6 historias de estos pájaros y tal. Luego, antes de ponerme a hacer un guión propiamente dicho, como vengo del mundo de la ilustración y del cómic, estoy más acostumbrado a dibujar, trabajé directamente en una animática. Es decir, la animática es como un boceto de lo que va a ser o sea, dibujas, es como si cogieras el storyboard y lo montases ya en una Vale. línea de tiempo, ¿no? Entonces ahí ya ves los movimientos, le das un poco más de movimiento, es decir, si aparece un personaje que se mueve, tú lo mueves. Entonces vas visualizando cómo funciona ya el corto, ¿no? Lo que tienes, la idea que tienes. Eso es un proceso que se hace dentro de la animación y es la animática. Eso es un estudio, o sea, digamos que un proceso estándar sería el guión, del guión hay unos dibujos, bueno, se hace el storyboard y de ahí pues ya estudias un poco los planos y demás, todo lo que va a ser, eh, bueno, el desglose en planos de lo que es el corto, lo que sea, y luego eso lo montas en una línea de tiempo y ahí ya ves lo que funciona, lo que no, lo que el tiempo, o sea, ajustas tiempos, ¿no? Pues aquí para que el personaje vaya de un sitio a otro necesitas tantos segundos. Y eso es lo que sirve luego a los animadores para saber la referencia del tiempo que tiene que durar más o menos un plano. Qué Y difícil. esto es orientativo, o sea, es bastante fiel en cuanto a, por ejemplo, ahí ves los planos que vas a utilizar y los que no. Es decir, ves si esto funciona, si esto no, si hay que añadir algún plano o que otro. Ahí vas estudiando un poco lo que es el montaje. Es como un montaje previo. Normalmente la ficción lo hace a la inversa, yo creo. O sea, una vez que esté todo el material rodado, pues ahí se lleva Claro, a montar, ¿no? Y claro, ahí sí, se sí. edita todo y se hace. En la animación funciona un poco al revés, más que nada por lo que te comentaba, por el tiempo que tiene. Todos los tiempos, todos los procesos son muy largos y animar un plano, da igual, o sea, cada segundo de animación, cada personaje son 24 dibujos, ¿no? Y 24 Vale. dibujos que tienes que hacer. Entonces, si lo empiezas a desglosar ahí, ves que un plano, imagínate que dure 3 segundos, que haya 6 planos, 6 personajes en plano, pues tienes que multiplicar esos 24 segundos de cada personaje por 3 segundos y por 6 personajes. Con lo cual hay que hacer un estudio muy detallado previamente antes de empezar a animar. Y entonces para eso está la animática. Y es el estudio, es el montaje que se hace previo. Es como un montaje, se ve el corto más o menos final, pero de forma muy tosca, ¿no? Entonces no ves los fondos pintados muchas veces, ves solamente cómo se mueve el personaje y es un estudio. Y eso es la principal diferencia. Luego, bueno, la principal diferencia no, luego está animar, que también es dibujo a dibujo, pero vamos, en cuanto a proceso, eso sería guión, storyboard, animática, y luego ya empezarías a hacer lo que son concept art para ver un poco el estudio o la apariencia que va a tener, estudiarle un poco los entornos, los sets, digamos, un poco la ambientación. Bueno, ya a partir de ahí empiezas a trabajar todo. Bueno, se pueden trabajar fases en paralelo. Una vez que estén estas hechas el story y la animática, cuando estás con la animática ya puedes empezar a trabajar, pues yo qué sé, concept art, layout, que es como
bueno, es Sí, como, la puesta, ¿no? Entiendo, en pantalla también. sí, pero a línea, de Ujú. como más esquemática, para luego ya cuando esté perfectamente compuesta, veas que la composición funciona, luego eso lo vuelves a montar y ves un poco cómo funciona, si funciona bien, ajustas composiciones o lo que sea, y luego ya se pasa al departamento de background, que ahí le dan color y tal. Ah, vale, vale. Es algo Y que siempre me llama la atención porque lo del color es muy curioso como... No sabía yo si se hacía antes o si se hacía después. Entiendo que es algo que tú tienes en tu mente, que tú luego pasas la idea y dices, lo quiero a color o lo quiero en blanco y negro o tiene este efecto o tiene el otro, pero es curioso eso ver cómo que se va al hace final. en la fase, claro, se hace en la fase de concept, cuando estudias un poco cómo quieres que sea, o sea, a ver, depende, si es tu proyecto, o bueno, con el director, más o menos suele tener una idea, en plan, hablas o tienes referencias o tal, y luego ya depende del tipo de historia, pues yo qué sé, pues una historia igual pide determinado tipo de acabado, de colores, o que sea en blanco y negro para reforzar un poco lo que es la trama, el guión, o reforzar la historia, el proyecto. Entonces eso se estudia en la fase inicial, en la fase que se llama concept art, que ahí es donde se estudia un poco el acabado que va a tener el Ah, vale, proyecto. vale, vale. Eh, Generalmente eso, la persona que empieza ya con el proyecto ya tiene una idea de lo que quiere. Si son probar cosas, probar estilos, muchas veces de formas de dibujo, para que pueda ser más expresivo, que conecte más con el tipo de historia que estás contando. Pueden ser, pues eso, los tipos de colores que vas a usar, si los quieres más pastel, más tal, si esto le va mejor esto. Es un poco el estudio de la apariencia, ¿no? De la gráfica que va a tener. ¿Y es tu cortometraje lo que tenías en mente o ha cambiado muchísimo? Porque por lo que me estás diciendo es como que hay muchísimo trabajo entre media y algo como muy cambiante. Entonces yo entiendo que tú en tu cabeza al crear o al pensar en esa idea tendrías una idea y el producto Mm, final se aleja muchísimo de lo que tú tenías en mente o te encanta que se haya quedado igual o que sea totalmente distinto. sí. A ver, yo al principio, es que este proyecto, el guión, lo hice, o sea, yo estaba trabajando, ilustrando un libro infantil de pájaros y fue cuando empezaron a ocurrirse estas ideas, ¿no? Entonces las fui anotando, o sea, tomé un montón de notas ahí durante mucho tiempo, pero vamos, no trabajando de forma continua, sino de forma desperdigada ahí. Eh, y entonces, luego, eso igual, el proceso de guión, igual fueron 2 años, año y pico, 2 años. De guión, no, realmente, desde que empecé a tener ideas hasta que se concretó un poco más, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, digamos que al principio no tenía muy claro cómo enfocar, o sea, qué apariencia, qué gráfica darle al proyecto, pero sí que a medida que ya se iba acercando, bueno, cuando fue pasando el tiempo, aunque no estuviera trabajando en eso, más o menos en mi mente sí que se fue formando hay unas imágenes o una forma de cómo quería la apariencia que quería que tuviese. Entonces, una vez que ya me puse con él, hice algunas pruebas, tenía dudas de si meterle blanco y negro o mirar todo hacia un tono, o sea marrón o así. Quería que fuera monocromático de alguna forma, pero no sabía muy bien si blanco y negro o no. Pero vamos, que cuando me puse a hacer el concept, a trabajar ahí en las imágenes y eso, estaba bastante, ya lo tenía bastante claro. Definido, claro, que si estabas, si es una idea que viene de un trabajo que estás haciendo, que empieza a generarse, como que lo tienes de forma continuada en la cabeza, entiendo que al final va cogiendo mucha, mucha forma. El cortometraje dura menos de 10 minutos, Los 9 9 y minutos. algo, ¿verdad? Sí, Pero cuenta muchísimas, muchísimas cosas que ahora querría hacerte algunas preguntillas, aunque no quiero hacer spoilers porque me gustaría no desvelar mucho para quien nos escuche, que se sorprenda tanto como me he sorprendido yo. Pero me interesa que me comentes algunas cosillas que pasan y si viene de referencias que tú has tomado quizá de otros lugares o de otras cosas que hayas visto. Porque yo, por ejemplo, hay un momento del cortometraje, y yo seguramente sea esto cosa mía, pero a mí me recuerda a Érase una vez el cuerpo humano. A mí me pillo muy chiquitilla, pero hay un momento, sin desvelar mucho más, sí, que me da mucha sensación de que es eso. ¿Tiene algún tipo de inspiración en ello? sí, sí, total, eso total, exacto. Es que es Vale. prácticamente, bueno, sí, es de ahí, o sea, ya cuando pasa ese momento que nos metemos dentro del cuerpo de ese personaje,
Sí, es que digo, bueno, pues lo hago así. No, es que O sea, a mí me encanta, ¿no? Entonces yo creo que además es algo que sin darnos cuenta a nivel cultural lo tenemos como metido dentro, porque hace muchos años que no tenía referencias, ¿no? Al respecto, pero ha sido enseguida verlo y esos flashes que te vienen y que te sacan la sonrisa, porque claro, cuando alguien te recuerda, ¿no? A un momento sí, del sí, pasado, pues me ha gustado mucho, además me parece súper acertado, totalmente, vale. Esa era una de guay, las sí. cositas que me tenía que quitar de Exacto, sí, esto. sí, es clarísima la referencia, desde Vale. luego. Y así está, esa ha sido la Vale, vale. inspiración. Es que, Sí. claro, al final empiezas a ver el cortometraje, no sabes muy bien, hasta que no llegan ya, lleva un minutillo y medio, qué estás viendo, ¿no? Puede parecer, se generan en tu cabeza como muchas ideas, ¿no? De hacia dónde puede ir la historia, hacia dónde puede ir el protagonista. Y poco a poco vas mostrando más características del entorno que tiene, no solamente cercano, sino también lejano, ¿no? Al personaje. Y ¿qué es lo que te ha movido para crear esta historia? Porque entiendo que los personajes pues han llegado de esas ilustraciones que estabas haciendo, que esa idea que se te generó así, pero es como un cortometraje muy social. Ujú. Entonces, ¿es algo que para ti esté basado en sensaciones, preocupaciones que tengas sobre cómo vivimos a día de hoy? Mm. A ver, sí. Digamos que el tema vino a posteriori. Yo Ujú, tenía todas estas ideas anotadas y un primer cribado, una vez pasado tiempo que las tenía ya anotadas, abrí la libreta y me fui quedando con las que me parecían más interesantes. De ahí me quedé con determinadas ideas y luego fui reduciendo y reduje más la lista y ujú, luego empecé a buscar puntos en común para que pudiesen tener cierta unidad o coherencia o que pudiesen formar parte de un conjunto, ¿no? ujú, Buscar puntos en común. Y lo que vi en estas ideas es que hablaban, muchas de ellas tocaban el tema del capitalismo, ¿no? ujú, Entonces, a raíz de ahí, cuando yo vi eso claro, me quedé con esas historias que trataban sobre este tema, que son las que forman parte del corto, y alguna otra que he desechado, ahí sobre eso, o sea, una vez que vi esa conexión, ya empecé a trabajar en torno a ese tema, a reforzar esa idea, ese concepto del capitalismo, porque cada uno de los personajes que hay son 5 historias, cada uno de esos personajes toca como un valor negativo del capitalismo, ujú, como es vivir para trabajar, el individualismo, la explotación, la resignación y bueno, entonces ya empecé a construir ahí la historia a raíz de eso. Y bueno, el tema vino, pues eso, de esta forma y bueno, y como quería que las historias de estos pájaros tocaran un poco nuestras experiencias como ser humano, nuestros ujú. problemas, nuestros deseos o lo que sea, pues vamos, digamos que trabajé a favor para que reforzar todas esa doble lectura y esa conexión con nuestras experiencias. Mm. Digamos que el tema vino a posteriori. No es que yo quisiera hablar sobre Vale. eso, Pero te sino que... consigue que enganche una cosa con la otra. Yo creo que además, Exacto. sí llevan las historias, llevan a pensar muchísimo. Es muy cortito, pero te deja como mucho regusto de fondo, porque una vez que terminas, bueno, yo conforme lo estaba viendo, al final dices, ¿con cuál de estos pájaros me acerco más, ¿no? ¿A cuál me acerco más? Porque realmente hay tanto personaje y tanta situación que de una forma u otra al final, aunque sea un poquito, te tocan por un sitio o por otro. Yo creo que al final todos los pájaros a la vez están en nosotros, ¿no? Por así decirlo, también por lo que comentas, porque a nivel social, cultural, a nivel el capitalismo nos invade muchísimo y nos presiona continuamente y entonces yo creo que es imposible no sentirse un poco cercano al pollito que está con el McDonald's, ¿no? Que está comiendo o al que está encerrado o el que mira de lejos, el que tiene sueños. Pero vamos, si me tengo que quedar con un momento que me ha dejado impactada, vamos, me ha dejado casi tan fría como al ganso que sale, es el momento del bosque, que no me esperaba para nada lo que luego ocurre, entonces me encanta que el cortometraje tenga como plot twist al final, es decir, te encuentras ahí un giro que no te esperas y que te sorprenda tanto, porque estás continuamente pensando qué va a pasar o que crees que sabes hacia dónde va y luego te encuentras con ese choque y dices, uy, esto no lo he visto venir, hay que ver. Bueno, guay, está bien eso. Sí, sí, me ha gustado mucho. No me suele pasar, ¿eh? Porque suelo ver las cosas con tiempo, ¿no? Como que no me suele pillar por sorpresa.
pero la verdad que me ha cogido un poco desprevenida justo concretamente ese momento. Y me ha gustado mucho el detalle y quería preguntarte también por él. Ujú. El de tener los papelitos dentro de los huevos como las galletitas de la fortuna, me recordaba un Sí. poco a eso. ¿Cómo se te ocurre esa idea? Porque hay cosas que sí son como visualmente muy claras o que son reales, entre comillas, pero es verdad que hay algo de surrealismo también en el imaginario. Ujú. Bueno, pues la verdad es que no te sabría decir cómo, no recuerdo cómo me surgió esa idea, pero bueno, no lo sé, todo viene un poco con la idea del individualismo, ¿no? De trabajar cada uno con sus... pasar, que se pasa la vida ahí obsesionado con conseguir algún objetivo, sea laboral o sea... Y bueno, y eso, pues esos pájaros que están ahí incubando sus huevos ahí, oscuras en su tal, y luego pues no siempre pasa lo que, no, o sea, no, el deseo que Ujú. tienes no se cumple, ¿no? Va un poco por ahí la cosa. No Mm, recuerdo el origen de la vale. idea, pero bueno, supongo que, no sé, tirando un poco de ese concepto, pues Ujú. surgió esto. Bueno, la verdad es que era algo que me chocaba, digo, porque me recordaba el típico azucarillo que te dice que tu vida va a ser fantástica, ¿no? La galletita de la Pero fortuna bueno, que... sí, como, o sea, existe esa conexión con las letras de la Claro, fortuna o Kinder sí, Sorpresa o algo de sí, eso, ¿sabes? sí, sí. Pero claro, las notas, porque te dan pie a, como es un corto sin diálogos, te dan Ujú, pie a, bueno, a pues meter ahí un poco de, o sea, hacerlo más directo algo, ¿no? Porque en general, o sea, puede ser directo visualmente, pero expresar ese concepto que de forma podría salir otra cosa, que no fuera un texto, pero bueno, me parecía como que podría ser interesante porque le da como un toque como más inquietante y ujú, misterioso, ¿no? Como una fuerza superior que está ahí controlando el ujú, destino de estas personas, ujú. de estos pájaros, De estos vamos. pájaros, vale. Mm. ¿Has escogido los tipos de pájaros por algo en especial o sencillamente han ido surgiendo y los has ido colocando? Porque cada uno tiene como un papel. Entiendo que el ganso está claro, ¿no? Sí. Pero bueno, a excepción de ese personaje, ¿el resto te ha ido surgiendo o tenías claro, quiero este pájaro aquí, este tipo de pájaro por acá? Me surgió, o sea, el que estaba clarísimo será el reloj de cuco, el Ujú, cuco de el cuco. madera, porque también está el ganso, ya claro, y luego los otros, la paloma, bueno, más que nada porque vivo en Coruña y aquí las palomas si te vas a tomar algo por aquí por el centro de la Marina o lo que sea, hacen eso, las palomas, Todo el rato estás alrededor. tomando algo y te asaltan la mesa para robarte la comida. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no una paloma? Es que aparte, pues son como los pájaros que más se ven en las Sí, en ciudades, las ¿no? ciudades sí. Entiendo. Aparte están ahí mutiladas y todo este rollo. Ujú, Bueno, y luego los demás pues han ido surgiendo. El que está dentro de las casas estas de las notitas incubando los huevos, me inspiré en gorrión, pero bueno, al final están tan sí. caricaturizados que podría ser cualquier Ujú, tipo de pájaro. Porque tienen una cabeza grandísima, sí. desproporcionada. Entonces, nada, y los demás, los pájaros del bosque, pues un poco que hubiese variedad y Ujú. listo. Vale, vale, perfecto. Es que muchas veces digo, hay que preguntar porque tenéis una imaginación. Los guionistas y los directores tenéis mucha imaginación y ya no sabe una muchas veces si es algo que al final acaba surgiendo, que en muchas ocasiones, ¿no? Es algo más dinámico y acaba surgiendo, si es algo que estaba como muy premeditado y quería hablar justo de esto y no de esto y que se entendiese tal cosa. A mí sí que me gustaría preguntarte si hay algo que te gustaría que el espectador se llevase del visionado algún momento en el que dijese me gustaría que pudiesen hablar de tal cosa o que llegue lo suficiente como para cuestionar otra, otro concepto. No, ahí con que lo disfrute, que le Ujú, guste, o sea, quiero decir que, bueno, que no sé, yo no espero nada del espectador, que lo vea y yo si le gusta y pues, como ujú, me has comentado tú, que te ha hecho pensar o qué sé, pues vamos, eso ya, o sea, no digo que pretenda que haga pensar, sino disfrutar el momento, ujú. ya es suficiente. Yo creo que es lo que se le pide o yo pido a cualquier corto o película. Entretenimiento, ¿no? Aparte de... Y si le encuentras más cosas a mayores, pues genial, mejor. ¿Crees que eso es algo que como espectadores también tenemos que practicar? Porque yo, por ejemplo, veo muchísimo, ¿no? Cuando estamos rodeados de audiovisual, al final te acostumbras a que ciertos tipos de historias, ilustraciones, cadencias, ¿no? Conforme más estás dentro del mundo,
Y quizás yo, porque me gusta repensarlo todo demasiado, ¿no? Pero entiendo que a veces el cine es entretenimiento puro. Yo me gusta verlo en algunas ocasiones así, ¿no? Fuera de lo que es el ámbito del trabajo, pero al final siempre me cuestiono el por qué alguien está haciendo algo o qué ha hecho llevar a ese tipo de creación, porque eso del arte por el arte es un poco Ujú. complejo realmente. Sí, bueno, no lo sé, hay cada uno sus gustos, yo qué sé. Yo mm, es que no sé muy Ujú. bien qué quieres, o sea, que No, como que me que realmente, mi pregunta es si tú como espectador, cuando vas a esa sala de cine o estás disfrutando de un cortometraje y demás, ¿es algo que luego te planteas si puede haber algo detrás o sencillamente para ti es un momento de entretenimiento y sin más no, queda ahí? no, a ver, yo intento, eh, o sea, me gusta ver, no ver por dónde va, por ejemplo, que no saber cómo, o sea, que se escape un poco de lo que es la estructura Ujú. típica de películas de entretenimiento, porque ya sabes un poco por dónde van a venir. Me Sí. gusta cine más de autor y que tenga, que se resulte interesante en algún Ujú. aspecto, sea lo que sea la historia, sea la forma en que se cuenta esa historia, sea, yo que sé, la puesta en escena, por lo menos algo de eso, que tenga algo de eso, Ujú. ¿sabes? No, la verdad es que no soy de, o sea, entretenimiento por entretenimiento me aburre un poco, por Ujú. más que nada porque hay muchas, ya ves como, ya percibes, ya, digamos, la estructura, ¿no? Ahí percibes cómo va, dónde va a haber giros y hay como muchos manierismos y muchas formas de construir una historia o de ya tipos de personaje que ya Súper predecible. se vuelven predecibles, lo estás viendo y no, ya no te metes en la historia porque tienes la sensación de haberlo visto ya mil Ujú. veces, aunque el personaje esté vestido de otra forma o pasen allá Ujú. pequeñas sutilezas, pequeños cambios. Entonces, sí, no, yo pido, o sea, me gusta ver películas que tengan un poco más que vaya un poco más allá, vamos. Ujú. No podemos decir que vuestro cortometraje sea predecible. To Bear no es predecible en absoluto. Si no esperáis al minuto 6 lo ponéis, esperáis al minuto 6 y ya puedo yo asegurar que choca. Impacta un poco, para bien, no lo sé, para mal tampoco podría decirlo, para no adelantar mucho. Pero sí que al menos predecible no es. Tengo una última pregunta, Martín, antes de irte. Y es que, claro, has hecho un cortometraje sobre pájaros, entonces entiendo que la pregunta no me puedo ir sin hacerla. ¿Cuál es tu pájaro favorito? Bueno, no sé, me gusta, no sé, la gallina, el pollo, porque me gusta comerlo. Con una utilidad, no entiendo. Sí, Vale. Es bastante curioso porque pájaros hay muchísimos, pero luego no creo que seamos tan conscientes. O sea, una pregunta que se nos hagan muy a menudo, ¿no? Como para no, que lo tengamos no ahí en la soy, cabeza. no conozco muchos pájaros, o sea, los que veo por ahí, pero no he profundizado mucho más en ello. Vale. Yo por color creo que soy de pato mandarín. Me gustan bastante los patos. Me parecen con un colorido muy curioso, así que yo me voy a quedar escogiendo ese. Y bueno, espero que tengáis muchísima suerte, que vaya todo muy bien y sobre todo que se vea mucho porque cuando uno trabaja en algo durante tanto tiempo, pues siempre gusta que luego tenga su repercusión. Muchas gracias. Un placer. Igualmente, muchas gracias.